¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Cómo saber cuál es la religión correcta? Te invito para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Verdades para el tiempo del fin. A través de este material puedes responder a estos y otros interrogantes. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Estaremos atentos a tus pedidos. Recuerda que es gratuito. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Aquí comenzamos con Identidad. Fabián Gutiérrez nació en la ciudad de Curicó, región del Maule. Su infancia se desarrolló en el campo y sus estudios de enseñanza media fueron en el Colegio Adventista de Molina. Conoció al Señor gracias a Simón, quien lo invitaba a las actividades de la iglesia y al Club de Conquistadores. Después comenzó el estudio de la Biblia con la ayuda del capellán de la institución, el cual le respondía todas las preguntas controversiales que estaban en su cabeza y fue bautizado el 1 de octubre del 2016. Decidió irse a completar sus estudios superiores en la Universidad Adventista de Chile, optando por la carrera de Pedagogía en Música. Allí fue donde conoció a Carolina Huerta, quien hoy es su esposa. Fabián participó en la banda instrumental, agrupación Gemas, coro de la carrera, conjunto folclórico y hoy es el líder de las alabanzas. Hoy conoceremos el testimonio de Fabián. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Fabián Gutiérrez. Él es chileno, estudiante de la Universidad Adventista de Chile, aquí en Chillán, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Fabián, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que el Señor te ha entregado. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias a Dios, todo bien por acá. Qué bueno, nosotros felices de tenerte, feliz de que nuestros amigos puedan conocerte y que quede demostrado el poder maravilloso que Dios tiene para llegar a nuestros corazones. Llega a nosotros de diferentes formas, cada historia es fascinante y en tu caso, Fabián, vamos a conocer cómo el Señor tocó la puerta. Cuéntanos, Fabián, bueno, hice ahí un spoiler al principio de que estás en Chillán, en la Universidad Adventista, pero cuéntanos un poco más, ¿qué carrera estás estudiando? ¿Casado? Cuéntanos, ¿cómo se llama tu esposita? Bueno, queremos conocer. Bueno, estoy actualmente en mi último año de la carrera de Pedagogía en Música, en quinto, ya en mi proceso de práctica profesional terminando y actualmente soy casado. Me casé estudiando en la universidad, felizmente, y bueno, mi esposita es una de las bendiciones más grandes que tengo en mi vida, ha sido un apoyo fundamental también. Amén. Bueno, ahí vamos a conocer detalles al Ujú. respecto. ¿Cómo se llama ella? Carolina Huerta. Carolina. Bueno, ahí vamos a conocer cómo Carolina también fue protagonista en parte de tu desarrollo en tu carrera profesional. Sé que en este momento estás a cargo del liderazgo, algo musical y ahora estás entrenando a alguien. Cuéntanos ahí de qué se trata. Claro, he estado liderando una de las agrupaciones de la Universidad Adventista, que es la agrupación de alabanza universitaria. Como estoy en mi último año, ya es tiempo de dejar el liderazgo y estoy ahí discipulando a quien va a ser la nueva líder de la agrupación. Ahí moviendo un grupo de chicos bien especial, ¿verdad? Músicos. Excelente. ¿Y cuáles son los principales desafíos allí en el área musical con los universitarios? Bueno, hay mucho don y mucho talento para escoger. Claro, Cuéntame. es de mucha bendición para los chiquillos porque no es una agrupación que discrimina el talento musical, sino que se da la instancia como para poder aprender más.
Los chicos llegan, alaban al Señor, aprenden sobre el canto, sobre la armonía, sobre el concepto de conjunto, concepto de música en vivo, y bueno, ha sido de harto crecimiento también para todos nosotros el participar en esta agrupación, porque también cada vez hay más desafíos. Hemos ido de viaje a algunos lugares, también hemos entrado en el proceso de grabación, y así en distintas etapas y procesos hemos podido disfrutar de muchas bonitas experiencias como conjunto. Y todo el que llega a la agrupación también ha podido disfrutar de ellas. Una bendición totalmente. Y más en el ámbito de la universidad, de alabar el nombre de Dios, conocer también todos los tecnicismos que respecta de la carrera y tener esta agrupación que potencia un poco de lo que vienen estudiando, realmente es una bendición. Fabián, Ujú. tú eres un ejemplo de que los sueños se hacen realidad y que Dios siempre está ahí al control de nuestra vida. Tú estudiaste en una escuelita rural. Cuéntanos cómo fue tu infancia. Bueno, sí, yo vengo de una familia bien unida, eh, digamos, de campo. Estudié en una escuelita, como bien decía, rural, chiquitita, que es básica, que solo llegaba hasta octavo básico. Y digamos que tuve una infancia buena, pude disfrutar mucho de ese crecimiento de campo con animales, para Rodeado de salir a correr. naturaleza. Exacto, disfrutando de todo eso, bañándome en los canales, subiendo árboles, embarrándome. Muy bonito crecimiento, muy bonita experiencia tuve en esa etapa que, Excelente. digamos, fue hasta los 13 años. Luego Claro, tuve que cambiarme de curso. ahí vamos con la siguiente tema, claro, porque tú dices la escuelita era hasta octavo, entonces ya tenías que mirar el siguiente escalón, dónde ibas a estudiar. Cuéntanos ahí lo que Exacto. sucedió. Bueno, pasaba que yo desde chico, mi madre fue bastante eh, como enfática en que debía en cultivarme ese interés por seguir estudiando y lo logró porque yo sabía cuando salí de la enseñanza básica que tenía que seguir estudiando alguna carrera, que tenía que sacar algún título. Entonces, mi primera opción dije, ya, no voy a estudiar en colegios técnicos porque no quiero sacar un título técnico, sino que quiero ir a la universidad, tratar de ir a un instituto. Ese era mi foco. Y yo estaba muy enfocado también en que quería estudiar en ingeniería. Me iba mal en los ramos matemáticos, cuando estaba en enseñanza básica, pero quería estudiar una ingeniería a pesar de todo. Y dije, no, ahora voy a entrar a un colegio y tengo que empezar a estudiar matemática, física y todos esos ramos que son necesarios para una carrera de esa índole. Entonces, empecé a buscar colegios científico humanistas y me topé con dos que eran del sector cerca donde yo vivo. Bueno, yo soy del campo, de un sector que se llama Río Claro, que está cerquita de un pueblito que se llama Molina, allá en la región del Maule. Entonces, yo iba a ir a estudiar a la ciudad de Molina y tenía dos colegios para escoger. Uno era el Colegio Cordillera, que era un colegio católico, lo cual era muy bueno para mi familia porque mi familia toda es católica. Entonces iba a ser más de lo mismo. Y el otro era el Colegio Adventista de Molina, lo cual era totalmente raro, extraño, desconocido. Y bueno, ahí ya empezó, creo yo, a andar los planes de Dios respecto a cómo sucedieron las cosas. Porque el colegio adventista, como ya venía con un octavo básico desde antes, había una selección para entrar. Recuerdo que eran como 4 cupos los que habían y como 20 personas que queríamos entrar. Entonces, Wow, pocos. eh, claro, yo dije, ya, ese es el panorama en el colegio adventista y en el Cordillera no había un curso antecesor. Entonces, teníamos que llenar los cupos con la gente que llegaba. Entonces, era de libre acceso, no había que rendir ninguna prueba ni nada. Pero como en el otro colegio había que pasar por un proceso de selección, yo dije, bueno, vamos para allá. Primero, si no quedo, en el otro estoy asegurado. Entonces era baja la probabilidad, yo en realidad no fui con mucha fe. Hicimos una prueba de conocimientos, el cual eran dos pruebas de matemática y de lenguaje, y ahí iban a quedar 10 personas. Después iban a haber otra selección con una entrevista, y ahí iban a quedar los 4. Fui a dar la prueba,
y me fue muy mal y saqué muy malas calificaciones. Pero para la sorpresa mía, después me llamaron, me dijeron, sí, usted, a pesar de las notas que se sacó, que no eran muy buenas, está dentro de los 10. Oh, qué interesante, ya, sigamos con el proceso. Y luego, en la entrevista, pasó la entrevista, tuvieron que llevar mi hoja de vida, de todo del registro de lo que yo había tenido en los cursos anteriores. Y después de nuevo para la casa y me llaman, y me dicen, usted está dentro de las 4 personas seleccionadas para ingresar porque su hoja de vida era muy buena. Yo había participado de muchas actividades extracurriculares, entonces tenía muchas anotaciones positivas y eso me sirvió. Y ya yo dije, interesante, o sea, dentro de todas las personas, yo tuve la bendición de poder ser parte del alumnado del colegio. Entonces, empieza aquí este proceso en el que yo conozco a los adventistas, mi primer acercamiento. Y lo único que había escuchado es que parece que no comían carne, me decían que no tomaban Coca-Cola, y eso era todo lo que sabía que había escuchado. Bueno, nada. Entonces, empecé a conocerlo. Ahí hay una etapa muy importante para mí que tiene que ver con la imagen que tomaron mis profesores. Para mí fueron un ejemplo, una ayuda, fueron papás en el colegio, padres y madres para mí. Y bueno, mi amigo Simón, que era dentista, y en ese momento empezamos como a afianzar, o sea, nos hicimos amigos y empezamos a afianzar la amistad en ese tiempo, y él también me mostraba mucho, me invitaba al coro, me invitó a los conquistadores, y de repente yo iba a la iglesia juvenil, así, con la amistad. Ahí empieza un proceso bonito en el que empiezo a conocer a Dios de otra forma, no bajo la mirada católica. En ese tiempo empiezo yo también en mi iglesia a participar, en la iglesia católica, en mi proceso de confirmación, que es la que se hace más o menos a esa edad. Yo ya estaba bautizado por la Iglesia Católica, ya había hecho mi primera comunión, y ahora comienza esta nueva etapa de que la confirmación, digamos que es como la última, como para poder decidir, sí, yo soy católico y esta es mi iglesia. Confirmación, de hecho, de ahí viene la palabra. Entonces... Ahí pasa en tu vida, y voy a hacerte la pregunta, yo creo que tú vas a continuar con tu relato, que sucede una crisis en tu vida por la decisión que vas a empezar a tomar. Cuéntanos cómo fue y qué fue lo que sucedió y te llevó a tomar esa decisión de, wow, esto es lo que Dios quiere para mí, lo que me está mostrando en su palabra, en la Biblia, la luz que el Señor me está mostrando. Fabián. Sí, bueno, entonces, claro, en esa etapa en la que estamos, yo ya había pasado segundo medio, fue un buen año, académicamente me fue bien, y empezaban también estas invitaciones como a, oh, mira, aquí están haciendo una clase bíblica, ¿por qué no vamos? Y yo de repente iba. Y empezaba a escuchar, claro, que hablaban de estos temas que para mí eran un poco controversiales, justificación por la fe, el estado de los muertos, y ya como que empezaron mis dudas, y una crisis, como bien dijiste, Ángela. Entonces yo lo pensé, en mi mente yo estaba orando, en realidad, hablaba con Dios y decía, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Qué será? Que estoy como muy confundido, necesito como luz. Entonces, un día conversando con mi amigo Simón, él me ayudó a formular una lista de preguntas que eran en cuales yo tenía como mis dudas. Y claro, tenía que ver con el papel de la Virgen María dentro de la historia cristiana, el representante de Dios en la tierra, el Papa, el estado de los muertos, etc. Todas esas preguntas que eran como los puntos en que se diferenciaban estas dos religiones. Y entonces yo tomé esas preguntas y fui donde el capellán del colegio. Ya esto había pasado el tiempo, como digo, fue un proceso largo en el que a mí de a poquito empecé yo a conocer, simpatizaba con los adventistas, me gustaba la actividad y de hecho admiraba el estilo de vida que tenían, que eso de que muchos eran vegetarianos, que no comían cerdo, que no comían marisco, que se cuidaban de varios alimentos, que hacían ejercicio, me era como interesante, me atraía esa idea. Entonces, tomo yo esta lista de preguntas y voy donde el capellán, y digo, capellán,
quiero que me responda esto con la Biblia. Y él me dice, bueno, hagamos un estudio bíblico entonces. Y cada estudio bíblico fue una pregunta que él me fue contestando. Dice, esta pregunta, mira, podemos ver esto, estuvimos estudiando, y me lo contestaba con la historia también, y para mí tenía sentido. Entonces, ya mi crisis empezó a aumentar y yo decía, tiene razón, o sea, todo me hace mucho sentido lo que él está diciendo, todo, y orábamos, nos juntábamos a la hora de almuerzo de repente a estudiar. Y luego un día yo dije, ya, tengo una versión, ahora quiero ver qué dice mi iglesia respecto a esto. Y tomé las mismas preguntas y fui a preguntarle al diácono de la iglesia. Entonces, él empezó con una terminología muy teológica, muy compleja, que yo en ese tiempo ya tenía 16 años, en ese tiempo estaba en tercero medio, en ese momento, ya quedaba poco para mi confirmación, de hecho también por eso dice, sea la crisis más grande. Y él me empezó como a responderme las preguntas y yo sentía que no me estaba respondiendo, sentía que se daba vueltas en pura terminología y finalmente no me decía lo que yo necesitaba. Finalmente ahí dije, bueno, cuando después me fui a mi casa, no quiero ser católico, no me voy a confirmar, esto no, para mí no tiene sentido. De hecho, en ese momento ni siquiera dije voy a ser dentista, dije no, todavía voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo, pero ser católico ya no quiero. Entonces, esa fue una noticia muy impactante para mi familia, como digo, todos eran católicos, y fue como, bueno, ¿qué pasó? Ok, será, no podemos como imponerte nuestras creencias ni nada, son tus decisiones. Eso es lo curioso, porque después seguí estudiando, y ya en un momento yo dije, yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero bautizarme, como corresponde, porque también fue una de las preguntas, el bautismo. Y bueno, amén, dijo el capellán, entonces preparemos, tienes que avisarle a tus papás. Cuando le avisé a mis papás, primeramente mi hermana me apoyó, mi papá también me apoyó. Mi mamá al principio no estaba muy convencida, de hecho su primera reacción fue que me dijo, no, yo no estoy de acuerdo, no te voy a apoyar en esto, no me gusta la idea. Y claro, pues en ese tiempo fue un tema para mí, igual fue difícil enfrentar eso, y finalmente ella sí fue a mi bautismo, digamos, para ella también, yo entiendo, era algo nuevo, y fue raro, me imagino, verme cómo me bautizaban y todo un proceso. Entonces, ahí empieza la etapa en que yo tengo que vivir mi adventismo en un hogar que no es, que es católico, que tiene otro ritmo de vida, que la casa de mis papás el sábado es un día más de la semana. Para mí tenía que ser algo especial y tenía que buscar ese ambiente especial los días sábados. Tenía que como ver qué hacía cuando en mi casa se cocinaba cerdo, yo comer otras cosas, o cuidarme de la alimentación, etcétera. ¿Y en qué momento se te da a ti el paso de ingresar a la Universidad Adventista de Chile y por qué escogiste la carrera de música? ¿Cómo se te dio eso también? Bueno, como había comentado al principio, yo estaba muy decidido a estudiar ingeniería civil eléctrica, esa era la carrera que yo quería, yo sabía dónde quería estudiarla, ya había visto la malla, había entrado al plan matemático, me esforcé por sacarme buenas calificaciones y lo logré, salí con muy buenos promedios en esa área, en química, en física, en matemática, y estaba muy decidido. Cuando llegué a cuarto, ya viviendo yo mi adventismo, identificándome y encontrando bases como para vivir mi cristianismo, me entra otra crisis y digo, me gusta trabajar con gente, me gusta este ambiente que genera este calor que es trabajar con las personas, con los seres humanos, y de hecho me gusta el ambiente del colegio. Y claro, uno de los puntos fue como mis profesores fueron una parte tan fundamental dentro de mi crecimiento, dentro de lo que yo aprendí, apoyándome en cosas pequeñas, en saludos calurosos, en consejos después de clase, invitaciones a grupos pequeños. Y yo dije, sí, yo quiero ser así, quiero ayudar a chicos a buscar el camino, a buscar la luz, a ser un papá también con ellos.
me gustaría dedicarme a eso. Dije, ya, pedagogía. Pero pedagogía ¿en qué? En matemática, puede ser, por el área, en física, en biología. Y dije, no lo mencioné también, pero la música yo la conocí en el colegio adventista, con la profesora de música que hacía coro, que armaba una bandita, y empecé yo a tocar guitarra, y algo sabía, poco, muy poco. Entonces dije, la música me puede dar esos espacios, me puede dar esa cercanía, me puede dar las herramientas como para poder tener más instancia y poder llegar a la gente. Pedagogía en música es una buena opción, pero tendría que ser la UNACH, decía yo, porque la malla de la UNACH es la mejor, digamos, del país en la carrera de pedagogía en música, pero es una universidad privada, no tengo los recursos para ir para allá. Entonces, estaba en esa crisis yo y empecé a orar, orar. Y finalmente un día llega la orientadora, me saca de la sala, me lleva a su oficina y me dice que hay, porque yo algo había mencionado a alguno de mis profesores justamente que estaba con esa crisis y no sabía qué estudiar. Y ella me dijo, mira, justo ahora se abrió un programa que es para estudiantes que quieren estudiar alguna pedagogía, para alumnos que quieren alguna pedagogía. Y ya dije yo, ¿y esto qué es? Esto es nuevo, se abrió recién, dijo, es una beca. Entonces, tienes que ir a la UNACH una semana y ahí te van a hacer unas clases, tienes que como aprobarlo y te van a, digamos, si apruebas, te van a dar algún beneficio o algo y anda, aprueba. Y yo, ya, bueno, voy a ir. Para mí fue una oración contestada en todo caso, yo estaba en esa crisis. Y claro, viví la experiencia UNACH una semana y me encantó. Dije, oh, Señor, ¿cómo puedo quedarme acá? O sea, sí, quiero, me gusta. Y claro, el beneficio de la beca era tener un acceso directo sin el puntaje PSU en ese tiempo a la carrera. Y un 50% de descuento en el arancel del primer año. Entonces dije, wow, ya, sí, esto es una oración contestada. Entonces, démosle. Sé que no tengo los recursos para los siguientes años, pero Dios proveerá de alguna forma. Y claro, entré, le conté a mis papás, claro, igual para ellos también fue sorpresa. ¿Cómo tú querías estudiar ingeniería? ¿Qué pasó? ¿Pedagogía? O sea, ¿qué te pasó? Y parte de ese entendimiento, siempre ese trabajo con mis papás ha sido de que traten de ver las cosas desde mi punto de vista, desde mis creencias, hacia el estilo de vida que yo estoy apuntando, que es lo que yo quiero. Y entré a la carrera y felizmente ahí pude disfrutar de toda la experiencia UNACH, se dieron las cosas, pude estar en una pensión donde los papás de una profesora de música me estaban arrendando. Cuando tú dices la beca y aceptar independientemente de las situaciones adversas, de que de pronto para el siguiente año no hubiese, bueno, Dios siempre provee y es una demuestra de ello. Por eso al principio decía que eras un ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad. Y algo muy importante que tú siempre recalcaste, oré a Dios, hablé con Él y Dios responde. Dios va obrando y va abriendo el camino para pasar junto a Él para estar victoriosos en Él. En tu caso fue así, Fabián, ya estás casi a punto de terminar tu carrera, te felicito. Yo quiero agradecerte, Fabián, por habernos acompañado aquí en Identidad y quiero invitarte a aprovechar para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. ¿Qué les dirías, Fabián? Bueno, uno creo que nunca ve las cosas y cuesta mucho confiar cuando alguien, por ejemplo, en mi caso, yo necesito ver el futuro, necesito planificarme, necesito tener la seguridad de que las cosas van a salir de esta forma. Y es muy difícil entregarle a Dios tus planes y decir, ya Señor, ¿qué es lo que tú quieres? O, ok, si me diste esta respuesta, voy a tomar esta decisión, no sé cómo, pero tú vas a hacer el resto. Y yo quisiera como extender el llamado a que nos entreguemos completamente a Dios, a que tengamos esa confianza de decir, ya Señor, ahora tú diriges este barco, yo solo voy a avanzar ciegamente, con los ojos cerrados, voy a caminar y tú preocúpate de todo el resto. Y si son los planes de Dios, seguramente va a haber mucha bendición y mucho más de lo que uno esperaría, cosas
que uno ni siquiera puede imaginárselo, el Señor va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Fabián, por ese mensaje que nos invita a dejar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos en las mejores manos, en las manos del Padre Celestial. Él va a abrir, a allanar el camino para que tú puedas pasar confiadamente, cual sea la situación. Recurre a los brazos de tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que sigas en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.